hablar un tema muy especial y hablar unos 10 minutos o 15 minutos acerca de lo que significa, bien dicho, abnegación. Abnegación significa sacrificio que alguien hace por su propia voluntad. Es un afecto de sus propios intereses. Cuando uno escucha esta palabra abnegación, recuerda o atribuye, por ejemplo, el Día de la Madre, que por cierto pasó hace muy poco, y nos acordamos y hablamos de que nuestras madres, o muchas mamás, son mujeres que dan un sacrificio por amor, por amor a sus hijos, por amor a su casa, donde también hacen o cumplen el papel de esposo o de padre y de madre. Es un trabajo de abnegación, vuelvo y repito, por amor. Cuando yo escribí esta palabra y el Espíritu Santo me puso en mi mente, leí una porción de la palabra del Señor cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y creo que también es para nosotros. Cuando uno lee la Escritura, obviamente las palabras fueron dichas, pero la palabra de Dios toma vida en el momento que nosotros la leemos. Parafraseando lo que dice la Escritura, dice que cuando nosotros leemos la palabra, como que tenemos o que ya tenemos la vida eterna. Escudriñar las Escrituras, dice. Y cuando yo leí esta palabra del Señor, cuando el Señor Jesús le estaba hablando a sus discípulos, también la tomo para mí y la entrego para ustedes. Para todos aquellos que queremos pertenecer o ser parte del discipulado voluntariamente, digo voluntariamente, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el libro de Lucas, en el capítulo 9, verso 23, yo tomé una sola parte de ese versículo, dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y de inmediato el Espíritu de Dios trajo a mi mente aquellas palabras que dijo en una oportunidad el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amado, y el negarse a sí mismo es dejar que Dios, dejar que nuestro Señor Jesucristo, dejar que el Espíritu Santo empiece a vivir dentro de nosotros. El apóstol dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Le ha dado o le entregó todo el lugar que le corresponde a nuestro Señor. Y creo que nosotros también debemos darle el lugar que se merece nuestro Señor Jesucristo dentro de nuestras vidas. Y creo que cuando yo usé esta palabra o la pensé o la escribí, abnegación, el significado me dice que yo debo hacer un sacrificio por amor. Aunque la palabra de Dios podemos encontrar en muchas partes de que Dios no quiere sacrificios. Pero este tipo de sacrificio o abnegación es donde Dios me pide, o donde la palabra de Dios me está enseñando que debo servir o ser un siervo o ser un discípulo abnegado en las cosas de Dios, entregado en las cosas de Dios, que todo lo que haga lo haga con el buen deseo, que todo lo que yo haga lo haga con excelencia, abnegación, que cuando yo adore a Dios lo haga con un sacrificio de alabanza, de exaltación, poder rendirle a Dios con un corazón sincero
con un agradecimiento de lo que Él ha hecho o lo que está haciendo en mi vida. Amén. Y cuando yo leí este versículo, niéguese a sí mismo, significa que mi ego debe desaparecerse. Amén. El ego de cada uno de nosotros debe esconderse y dejar que nuestro Señor Jesús empiece a obrar en nuestra vida, a trabajar en nuestra vida, a hablar por nosotros, y que nosotros, nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestra forma de vida sea la mejor. Debemos ser el buen discípulo, el buen siervo de Dios. Amén. Debemos trabajar abnegadamente cuando Dios nos ordena, cuando Dios nos manda, cuando Dios nos pide para hacer un trabajo dentro de la obra, dentro del ministerio, dentro del reino de Dios. Nosotros debemos ser aquellos hombres, aquellas mujeres que debamos cumplir abnegadamente, dar el 100%. Amén. No hacer las cosas a la mitad, no hacer las cosas rápidamente, sino tomarnos el tiempo y pensar y poder hacer o realizar lo mejor posible para Dios. Todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo exclusivamente mirando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, niéguese a sí mismo, y dice, y tome su cruz, amado, nuestro Señor y Dios de nuestra vida nos pide que Él sea el que gobierne nuestra vida. Cuando dice tomar su cruz, nos está enseñando, nos está pidiendo, no los problemas, no las circunstancias adversas que nosotros podamos tener, esa es mi cruz, no. Lo que nos está pidiendo la palabra de Dios es tomar el lugar de Cristo en nuestra vida. Amén. Jesús tomó el lugar en el Calvario de la cruz, pero la palabra de Dios o el escritor nos pide tomar la cruz de Dios. Jesús nos pide tomar la cruz de Él, o sea, vivir de la misma manera de Él, mirar con la misma forma que Él está mirando, caminar de la misma manera que Él caminó, amar al necesitado, amar al prójimo, ayudar, extender la obra, qué sé yo, predicar el reino de Dios, vivir de la mejor manera, apartado para Dios, sacrificar quizás nuestro tiempo también dentro de la obra de Dios. Tomar la cruz significa, hermano, caminar por la misma senda que nuestro Señor Jesucristo la vivió. Por lo tanto, nosotros debemos cumplir, debemos realizar un trabajo de abnegación dentro de la obra de Dios, donde cada uno de nosotros debemos cumplir, por cierto, todo lo que Dios nos pide cabalmente, donde nosotros debemos entregar toda nuestra vida al Señor Jesucristo. Vivimos sobre el escenario de la tierra. Por cierto, tenemos cientos de problemas y cientos de necesidades, pero cuando nosotros entendamos la palabra de Dios, nos vamos a preocupar de las cosas espirituales, nos vamos a preocupar de las cosas del reino de Dios, porque la palabra del Señor nos está enseñando que vamos a buscar el rostro de Dios, y las demás cosas Dios se va a encargarnos de darnos, de bendecirnos, cuando nosotros seamos abnegados en el servicio del reino de Dios. Cuando nosotros cumplamos la palabra del Señor. Dije que es un sacrificio voluntario. La palabra de Dios nunca ha obligado, jamás nunca va a obligar a alguien que le sigue. El que quiere venir en pos de mí, el que quiere seguirme, no está diciendo ustedes deben, sino está diciendo el que quiere. Y nosotros hemos querido. Nadie nos obligó, nadie nos trajo a la fuerza, nadie nos, qué sé yo, empujó para entrar a este lugar. Hemos tomado la decisión de venir voluntariamente. Hemos tomado la decisión de venir porque creemos que necesitamos de Dios. Por eso dije el significado: sacrificio que alguien hace de su voluntad, de su afecto o de sus intereses. El interés mío es cada día de servir al Señor Jesucristo. Amén. El interés mío es poder llegar al final de la carrera. El interés mío es poder recibir esa corona de vida cuando un día nosotros seamos llamados a la presencia
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voluntariamente nosotros venimos, pasamos pruebas, necesidades, adversidades, nos critican, cuánta cosa, pero por todo eso nosotros lo hacemos por amor. Todo lo que hagamos, hagámoslo abnegadamente, hagámoslo de la mejor forma, pongamos, como dije, el 100% para que podamos servir y agradar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Venir con deseo, venir con ánimo, cantar con deseo. El salmista dice que debemos entrar con acción de gracia. Amén. Debemos venir con ese interés, con ese anhelo de venir a adorar a nuestro Señor Jesucristo, de venir a exaltar su nombre por todos los beneficios que obtenemos de su parte, por todas las bendiciones que recibimos diariamente cuando nosotros nos acercamos, cuando Dios nos responde, cuando Dios nos ayuda, cuando Dios nos levanta. Nosotros debemos ser una persona agradecida y poder servirle de la mejor manera. Abnegación. Debemos ser un pueblo abnegado para poder levantar la bandera del Evangelio. Amén, para amén. poder anunciar a los demás, a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos. Debemos hablar acerca del reino de Dios. Debemos hablar de lo que hizo Jesucristo en el Calvario de la cruz y no quedarnos tranquilos, sino debemos ser abnegados para poder hablar acerca de las cosas de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga. Vamos a elevar una oración, orar por todas las necesidades, por todas las enfermedades. Amén.